Es un gran escritor de historias y en este caso a través de la historia de una familia. Y está para charlar con nosotros, decíamos, tomarnos un tiempito para conocer a través de él a la familia de Octavio Bunge y a través de la familia de Octavio Bunge un poco nuestra historia. Eduardo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Alicia Rivas lo saluda desde la radio de la universidad, desde Misiones. Sí, buenas tardes a todos. Muy contento de poder charlar con ustedes. Muchas gracias por atendernos. La historia argentina también tiene que ver con esa exclusión de los inmigrantes y la inclusión de los inmigrantes, ¿no? La historia esta de la familia Bunge, que comienza en la época de Rivadavia, pasa por ejemplo, la ley Cané. La ley Cané era una ley bastante parecida a la que ha salido el decreto en estos días, y que posibilitaba la exclusión, el deportamiento de los extranjeros por la sola actuación policial, sin intervención de la justicia ni comprobación de ningún delito. Se desconfiaba del extranjero, que podía subvertir el orden social, etcétera. Y los Bunge estaban totalmente en contra de eso. Ellos mismos tenían origen alemán, como tantos argentinos, ¿no? El primer Bunge había venido de Alemania en 1837, en la época de Rivadavia, en 27, perdón. Se había casado con una criolla y había sido aceptado como un ciudadano normal, y era comerciante. Después tuvo 8 hijos con una criolla con la que se casó, Genara Peña, de la sociedad patricia, de una familia importante políticamente, los Peñalecitas. Y bueno, por eso digo que la historia se repite, ¿no? Sí. Cuando vinieron tantos inmigrantes, gracias al comercio con Inglaterra, y que puso en producción tantas tierras húmedas y foráceas de la Argentina, también vinieron con ellos ideas de justicia, anarquistas, socialistas, que pretendían una sociedad más igualitaria, y la oligarquía argentina reaccionó con leyes excluyentes. Hoy en día los paraguayos, los bolivianos, los peruanos que vienen a trabajar a la Argentina también pueden ser vistos como peligrosos, ya no por razones de delito, sino por razones de que quiten el trabajo a otros, etcétera. Y esto hace que los vean como peligrosos, ¿no? De hecho, el decreto habla de seguridad y salubridad. Es como... Exactamente, sí. Son típicas palabras. La seguridad da pie a una deportación sin haber comprobado el delito. Es lo mismo que con los enfermos mentales. Se los internan por peligrosidad, que no es lo mismo que haber cometido un delito. A un preso tenés que meterlo en la cárcel porque cometió un delito y tenés que comprobarlo. A un enfermo mental lo internás en el Borda, en el Moyano o en cualquier instituto de salud mental, simplemente porque un médico dice que es peligroso. ¿Qué es ser peligroso? Es un inmigrante peligroso. Peligroso porque piensa distinto. En fin, es un tema que da para mucho. Sí. Eduardo, y y volviendo ahí justamente, porque me parece que además es tan interesante esto de poder hilar, de poder pensar cuánto nos puede aportar la historia para mirar en perspectiva lo que nos pasa hoy, y esta invitación que usted hace, conocer nuestra historia a través de la historia de un personaje y su familia. Que también es como situarnos de una forma muy interesante. En principio, ¿quién es Octavio Bunge y por qué a usted le llama la atención y por qué decide construir un poco esta historia desde su familia? Bueno,
Octavio Bunge es un personaje central en el libro porque son 3 generaciones las que se historian de la familia Bunge y que en principio vino un hijo de un pastor alemán, un comerciante, en la época de Rivadavia, cuando en Europa el capitalismo estaba en plena expansión y los europeos de los centros, en algunas ciudades alemanas, belgas, francesas, venían a América a instalar negocios que tuvieran la finalidad de expandir las relaciones comerciales cuyo centro estaba en Europa, ¿no es cierto? Entonces este primer Bunge se casa con una mujer de una familia Peña Lezica que ya habían tenido una actuación muy relevante en la Revolución de Mayo, eran gente muy importante, comerciantes de Buenos Aires, y tienen 8 hijos. El 8º hijo es Octavio Bunge. Y entonces está en el libro relatado como este hombre, Octavio Bunge, que ya va al Colegio Nacional de Buenos Aires, estudia Derecho, se gradúa en la Universidad de Buenos Aires y llega a ser, con el curso de los años, presidente de la Corte Suprema. Es un hombre que es como una bisagra entre sus ancestros, sobre todo por la conservación de la cultura alemana. Un hombre que tuvo con María Luisa Arteaga, con quien se casa, tuvo 8 hijos, y él y sus hermanos imprimieron a sus hijos, le transmitieron la cultura alemana que su padre les había legado, ¿no es cierto? La música, el amor por la naturaleza, el amor por la literatura, por la ciencia. Entonces, Octavio Bunge forma parte de lo que hoy llamamos la generación del 80. Son toda gente nacida alrededor de 1830, y él y sus hermanos fueron los que hicieron, él y sus hermanos hicieron la Argentina moderna, la Argentina que tiene las estancias que se produjeron después de la conquista del mal llamado desierto. Ellos introdujeron todas las novedades en el ganado, en los alambrados, en fin, en todo lo que es hoy en día el campo. Pero también hubo otro Bunge, por ejemplo Alejandro Bunge, hermano de Octavio, que fue el primer economista argentino que introdujo la estadística y las matemáticas en la economía, y con ideas industrialistas, sabiendo bien que la Argentina no podía dar en el futuro si no se convertía en un país industrial, y escribe un libro que es una colección de artículos que se llama La Nueva Argentina. Después otro de los hermanos de Octavio, Augusto Bunge, es un diputado socialista que estudia en Alemania el tema de la seguridad social y la vida de los obreros y cómo es la legislación más avanzada del mundo, que en ese momento era la alemana, sobre la seguridad social para poder proteger a los obreros. Viaja ya, enviado en la segunda presidencia del general Roca. Después su hermano Alejandro ocupa el Departamento del Trabajo, o sea, toda gente muy progresista, la llamaríamos hoy, que dentro de gobiernos conservadores llevaban hasta sus últimas instancias la posibilidad de modernizar y mejorar y democratizar el orden social. Y dentro de eso también hay mujeres. Eso iba a preguntar, ¿dónde están las mujeres ahí? ¿Dónde están las mujeres? Sí. Hay muchos varones, son seis varones. Ajá. Estoy omitiendo algunos de propósito, pero todos son brillantes. Y 2 mujeres que son muy distintas entre ellas y conforman
un muestrario, digamos, de lo que podía ser. Una de ellas, Delfina, una de ellas es fundadora de una orden religiosa, Sofía, una mujer que, como toda monja, es obviamente, de alguna manera, estaba huyendo de un matrimonio convencional. Y fundó una sociedad de mujeres, de monjas, que se dedicaban a cuidar, a enseñar a costura, en fin, todas las labores que en ese momento eran patrimonio exclusivo de las mujeres, ¿no? Tenían casas en Barracas, en La Boca, en barrios periféricos. La otra, en cambio, se casa con un Pacheco, que era de la oligarquía total, y hace una vida, no digo frívola, pero sí muy relajada, muy convencional. Estas son las dos mujeres que pertenecen a la generación del 80, o sea, la generación de Octavio Bunge. Pero más adelante en el libro está relatada la tercera generación, la generación de la gente que nace alrededor de 1880. Esta generación son los hijos de Octavio Bunge. Por eso el libro se llama La familia de Octavio Bunge. La familia de Octavio Bunge para arriba y para abajo. Para abajo serían estos 8 hijos, dentro de los cuales también hay 2 mujeres. Y también son muy distintas entre ellas. Una sería parecida a Laura Bunge de Pacheco, porque era una mujer muy entregada a la vida social, muy frívola en ese aspecto, y aun cuando siempre preocupada por los marginales. Y la otra, que es la persona quizás más interesante de esa generación como mujer, es Delfina Bunge, una mujer que desde adolescente, un caso extraño en la historia argentina, escribe un diario íntimo desde los 15 años. Y, o sea, estamos hablando, ella nació en 1882, escribe el diario desde el año 1897 hasta su muerte en 1952. El diario es una pieza invalorable para describir la vida argentina de una familia, ¿no? Y también sus pensamientos, su literatura. Ella después escribe poesías, escribe muchos artículos y defiende un feminismo muy interesante, porque ella es amiga íntima en su adolescencia de Victoria Ocampo, y las dos conforman las dos caras de un feminismo diferente. Victoria Ocampo, un feminismo liberal, bastante cercano al feminismo actual, y llevado a sus extremos, bastante contrario al hombre, o sea, no solamente un feminismo de igualdad, sino un feminismo bastante agresivo. En cambio, en el caso de Delfina, ella modera su feminismo con la religión, y el feminismo de ella es poder hacer las mismas cosas que hacen los hombres. Ella quería dedicarse a escribir y todos se burlaban de ella, y sin embargo ella logra ser una escritora, ¿no? Eduardo, mientras lo escucho me surgen varias preguntas, ¿no? Una de ellas es ¿con qué fuentes usted pudo reconstruir parte de lo que está contándonos? Y ¿con quiénes pudo conversar? ¿Quiénes pudieron aportar a este trabajo que tiene varios años ya, hay que decirlo, ¿no? Sí,
los primeros tomos fueron publicados por Sudamericana hace muchos años, sí. Los 2 primeros. El tercero no, es nuevo. Ajá. Y ahora los 3 tomos han sido editados ahora por Eudeva en forma conjunta. Uh-huh, uh-huh. Sí, tiene muchos años de trabajo. Bueno, no quiero contarlos porque me da vergüenza, porque son demasiados. Sí, lo que es interesante es las fuentes, como usted bien dice. Son infinitas cartas y entrevistas. Cartas que fuimos pidiendo a la familia Unge, uh-huh, y que ellos encontraban, y a veces inclusive las encontraban porque nosotros les pedíamos que buscasen en estancias, en baúles viejos, en sótanos, en altillos. Encontramos pilas de cartas. Hemos encontrado también diarios de viaje, diarios íntimos, todos cartas que se cruzaban entre ellos cuando viajaban, o cuando estaban de vacaciones, en fin, cuando estaban alejados. Uh-huh. Y esas cartas fueron cientos de cartas, tenían un valor enorme desde el punto de vista testimonial, porque en ellas contaban la vida. Y lo interesante de este libro es que cuenta la vida de nuestra patria, pero yo digo que es como entrar a la historia patria, pero por la puerta de servicio. O sea, como meterse por la cocina. Exactamente, sí. Es como si uno fuera invitado a una fiesta oficial, uh-huh, donde va a haber embajadores, donde vas a ver legisladores, políticos, comerciantes, estancieros, etcétera, pero resulta que el ascensor se rompió y tenés que entrar por la puerta de servicio y pasás por la cocina. Uh-huh. Y entonces ahí te encontrás con que la señora no paga la cuenta del almacenero, con que el señor pasa y pellizca la cola de las mucamas. Encontrás la vida en su plenitud, cómo se forma la fiesta, cómo se construye la patria. Uh-huh. Porque los libros de historia te presentan la patria construida, uh-huh, los políticos que debaten en el Senado, etcétera, los presidentes, o antes los militares en las peleas de independencia o de la guerra civil. Esto no, esto te presenta cómo se educa un chico que va a ser miembro de la generación de los 80, cómo llega una chica a conseguir un novio, cómo lo hacía. O sea, es el cómo. Uh-huh. El cómo se construye una fiesta, digamos, pasando por la cocina, pues sabés quién está haciendo la torta, quién está haciendo cada cosa. Entonces, es muy interesante ver cómo se construyó la patria, pero pasando por el cómo, uh-huh, cómo lo hicieron. Uh-huh. Eduardo, ¿y cómo está escrito? Que uno se encuentra, ¿es como una novela? Sí. No es una historia novedada porque, uh-huh, no hemos agregado nada, uh-huh, sino que está... cada diálogo está sacado de las cartas literales, uh-huh, literalmente, pero sí, es como una reconstrucción. Uh-huh. Hay fiestas reconstruidas, hay viajes de bodas reconstruidos, hay amistades reconstruidas, pero todo en base a documentación. Uh-huh. En ese sentido no es una novela, sino que es un libro de historia, ¿no? Y hay yo aporto ahí una cosita, porque yo estuve espiando un poquito el texto, que me quedaron con muchas ganas de verlo. Hay una forma de narrar, además pero muy interesante, una forma muy agradable, bueno, además, así que... Me alegro mucho. Félix Luna dijo en la presentación, cuando presentamos el primer tomo, Félix Luna vivía, y dijo que nunca que pocas veces, así dijo, había leído un libro de historia escrito con tanto encanto. Eso para nosotros fue muy importante porque... Esa palabra me parece que es lo justo, es encantador el texto. Sí, bueno, qué suerte, me alegro mucho que te haya gustado. Sí. Otro que alabó mucho el libro
por otros motivos fue Alperín Dongui, un gran historiador argentino, también fallecido hoy, que escribió para el boletín del Instituto Ravignani, Historia Argentina, escribió una reseña muy laudatoria del primer tomo. Bueno, el libro es esto, ir viendo cómo se construye, ¿no? Desde cómo se educa a un niño que va después a ser parte de una generación que va a hacer cosas muy importantes. En la tercera generación, la de Delfina, hay filósofos del derecho, está el constructor de Pinamar, Jorge Bunge, como un gran arquitecto, y toda esta gente está vista desde su infancia hasta su adultez. Usted hablaba de Delfina y de Victoria Ocampo, Delfina Bunge y de Victoria Ocampo. ¿Cómo aparece Victoria en este texto? Victoria aparece porque Victoria era un poquito menor que Delfina. No, perdón. Victoria era 2 años mayor que Delfina, pero a pesar de la diferencia de edad, ella le tenía una admiración tremenda, porque Delfina había escrito unos versos en francés. Victoria dominaba el francés más que el castellano en esa época, y había sacado un premio en París, y se hicieron muy amigas, y compartían sus pensamientos y sus sueños adolescentes. Victoria comienza a hablar en sus cartas, tienen un epistolario notable, que la primera en utilizarlo fue la misma Victoria cuando escribió sus memorias, sus testimonios. Nosotros pudimos acceder a ese epistolario y además hablar mucho con la misma Victoria, que todavía vivía cuando escribimos ese tomo. Y es muy interesante porque Victoria se enamora de Monaco, el que fue su marido, Monaco Estrada. ¿Por qué? Por su hermosura. Ella lo ve como una estatua, como si fuera una estatua griega, algo maravilloso, pero él no le da pie, no se fija en ella. Y de ahí comienza todo un pensamiento de Victoria de decir, bueno, vos te vas a fijar en mí y yo te voy a someter. Hay el feminismo en Victoria es visto como una guerra. Y lo comparte esto con Delfina, pero Delfina que no se quiere casar, Delfina, porque también tiene este feminismo, no ve el matrimonio como algo que a ella le guste, pero sin embargo ella lo que gusta es poder realizar su destino. No tiene, digamos, esa agresividad de poder someter al otro. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bueno, son 2 feminismos que corren paralelos. Ellos durante unos años son íntimas amigas en su plena juventud. Después Victoria se casa. Después ya sabemos cómo es la historia de Victoria, que también está contada en el libro, la historia en donde al poco tiempo de casada ella vamos a decir una palabra antigua, lo traiciona a su marido, buscando el amor de otra persona. Y bueno, en cambio Delfina se casa con el novelista, el que fue después el novelista argentino Manuel Gálvez, tiene 4 hijos, en fin, son historias que después van a divergir. Después se encuentran de nuevo muchos años después y vuelven a tener un intercambio, pero son 2 feminismos diferentes. Es interesante porque para lo que puede ser el día de mañana una historia del feminismo argentino, ¿no? Eduardo, la verdad que nos quedaríamos un rato más charlando. Te digo la cosa más que puede interesar mucho, que es uno de los hermanos de
de Delfina, Ajá. de la tercera generación. Carlos Octavio Bunge es un filósofo del derecho muy importante, Sí. que hoy en día lo están resucitando a través de sus obras y demás. Pero lo interesante es que él tenía una tendencia homosexual muy marcada desde la adolescencia. Ajá. Y en el libro estaba la historia de su homosexualidad en lucha con la sociedad, por supuesto. Ajá. Y todos los problemas que le trajo a través de correspondencia que por suerte hemos encontrado, que es notable, ¿eh? Uno de los puntos fuertes del libro para el futuro es haber encontrado la historia íntima de un homosexual o sea, esta es una familia de un especialista norteamericano en historia de las familias queer. Estuvo conmigo y escribió un libro, inclusive basado en el libro nuestro, y decía que, bueno, esta era una familia queer, sí. Donde que no solamente porque tenía en su seno un homosexual, sino porque todos eran raros, ¿no? Todos eran raros dentro de un ambiente de clase alta argentina, digamos que pero con características progresistas y características queer, realmente. Eduardo, por último, ¿hasta dónde llega el libro? ¿Cómo llega hasta 1910, bien, que es el año en que muere Octavio Bunge. Bien. Es muy interesante, en el año 10, la muerte de él está muy... hay mucha correspondencia sobre eso porque había varios Bunge que estaban en ese momento en el extranjero, así que hay un intercambio muy fluido de cartas que describen todo eso y describen sobre todo cómo la relación entre él y su hijo homosexual, que había quedado rota por la homosexualidad, por la intolerancia de Octavio a reconocerla y aceptar la homosexualidad de su hijo, se encuentran y se reconcilian días antes de la muerte, ¿no? Bueno, Eduardo, vamos a buscar el libro porque vemos que se puede acceder también hasta digitalmente. Le agradecemos muchísimo esta posibilidad de conversar un ratito y de mostrarnos también esta forma de acercarnos a nuestra historia a través de una familia tan particular como esta. Así que mil gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, usted tiene... sí, ahí ¿nos escucha? Sí, te escucho. Sí, bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, gracias. Hasta luego. Muchas gracias por el llamado. Hasta luego. Hablábamos con Eduardo José Cárdenas. Eduardo